Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa mensual de Vox. Han sido numerosos los acontecimientos producidos durante este mes de agosto y primera semana de septiembre que entendemos merecen una valoración por parte de nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, desde Vox Ceuta queremos hacer mención a la desastrosa gestión que por parte del Gobierno de la Nación, en connivencia con el Gobierno local, han realizado en el asunto de las supuestas repatriaciones de esos cientos de menas que aún siguen presentes en nuestra ciudad. Una calamitosa puesta en escena que ya desde el primer momento se atisbaba que acabaría judicializada y sin dar los resultados esperados. Desde el pasado 17 de mayo, fecha de inicio de la invasión migratoria orquestada desde Marruecos, numerosas han sido las voces, entre ellas y más insistente la de Vox, que exigían la repatriación de estos menores a Marruecos y la aplicación del Tratado del año 2007. El Gobierno era perfecto conocedor de las cláusulas de ese acuerdo y de la legislación española en materia de protección de menores. Una legislación que Vox ha solicitado en innumerables ocasiones sea modificada para hacer frente de manera efectiva a la presión del Reino de Marruecos que éste ejerce en Ceuta y Melilla, haciendo uso de sus propios menores. Desde esa fecha y hasta el mes de agosto, más de 3 meses, tanto delegación del Gobierno como la ciudad autónoma han tenido tiempo más que suficiente para iniciar los correspondientes expedientes de expulsión de estos menores. Algo que no hicieron o que no tuvieron intención de realizar en ningún momento, permitiendo con ello la avalancha de denuncias que han conseguido paralizar todo el proceso de repatriaciones sine die. Situación especialmente desastrosa que nos da que pensar que o bien estamos en manos de verdaderos incompetentes políticos o que todo ha sido una simple patraña para dar la sensación de que se hacía algo para acabar haciendo exactamente lo contrario. O sea, no devolver a ningún mena, utilizando la excusa de la judicialización del proceso y obligando a los ceutíes a apechugar con la situación y a hacernos cargo, sin más ayuda, de este problema. Actuación que, sin duda, seguiremos denunciando en la exigencia de que se realicen las correspondientes modificaciones legislativas que permitan la devolución inmediata de todos los menores y adultos que hayan entrado ilegalmente en territorio nacional. Por otra parte, y con respecto al cerco, acoso y hostigamiento político y mediático al que se ve sometido Vox pleno tras pleno, queremos aclarar que nuestro grupo parlamentario está siendo objeto de una verdadera, orquestada y profundamente antidemocrática persecución política por parte del Gobierno del Partido Popular de Ceuta, de su presidente Juan Vivas y auspiciada y alentada por sus socios de gobierno de la ultraizquierda promarroquí. Cualquier ciudadano que siga con un mínimo de atención las sesiones plenarias puede observar sin mayor dificultad cómo se provoca e insulta constantemente a los miembros del grupo parlamentario Vox, con todo tipo de descalificaciones, haciendo uso de expresiones como ultraderechistas, fascistas, xenófobos o racistas, entre otras, las cuales están al orden del día en el discurso de todas las formaciones representadas en la Asamblea, viéndonos en la obligación de tener que aguantar estoicamente todos y cada uno de estos insultos, encontrándonos sorpresivamente que cuando nuestro portavoz hace uso de la palabra para defenderse o replicar a tales descalificaciones,
es interrumpido en su turno de palabras por el presidente Vivas, quien sin reparo alguno por el derecho y el decoro, y actuando de manera dictatorial y autoritaria, hace un uso particular del reglamento, de los turnos de palabras e incluso del acta, la cual intenta manipular, impidiendo que ésta recoja todo lo manifestado en la sesión plenaria por nuestro grupo parlamentario. Algo que no ocurre cuando esos insultos van dirigidos contra Vox. Pero no, ya solo nos encontramos ante una actitud dictatorial por parte del presidente, quien hace gala ya del desprecio más absoluto por el derecho y los reglamentos, sino que además ya está totalmente situado y aposentado en la mentira y la falsedad, utilizando cualquier oportunidad, llegando a pervertir incluso el espíritu del Día de Ceuta, para dar verdaderos mítines políticos con la única finalidad de mentir a los ciudadanos y criminalizar a Vox, utilizando discursos falsarios, pero bien vociferados por algunos medios de comunicación generosamente regados con dinero público. Es evidente que con esta estrategia se busca de manera desesperada desviar la atención sobre todos aquellos asuntos que desde Vox venimos denunciando y que dejan en evidencia la nefasta política y la penosa gestión que sobre los asuntos de la ciudad ha llevado este gobierno en estos casi 20 años y que han dejado como resultado una ciudad en crisis, totalmente marroquinizada y colapsada, social, política y económicamente, dejando la merced de unos poderes fácticos que utilizan a Vivas y al PP como principales garantes de sus intereses particulares. Por todo lo expuesto con anterioridad, queremos señalar directamente a Vivas y al Partido Popular y a sus socios de la ultraizquierda promarroquí como los únicos responsables del actual estado de crispación que se vive en la Asamblea, exigiéndole al presidente que respete el reglamento y las intervenciones de nuestro portavoz y dejándole claro, una vez más, que nuestro grupo parlamentario está perfectamente legitimado para defender sus posturas y argumentos, algo que seguiremos haciendo, gusten esto más o menos al resto de los grupos, quienes también serán libres de contestar o no a nuestras intervenciones, pero jamás tendrán el derecho de impedirlas intentando hacer un uso indebido y torticero del actual reglamento. Dicho esto, y si tienen alguna pregunta que realizar, nos encontramos a su total disposición. Muchas gracias. Bueno, no, un segundito, una pregunta. ¿Cómo afrontarán los próximos plenos con la callada permanente en la respuesta a vuestra propuesta? Bueno, ya digo, es algo potestativo de cada grupo parlamentario y que bueno, pues ellos decidirán qué hacer o qué no hacer. Nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer en todos y cada uno de los plenos de aquí hasta el final de la legislatura. Exactamente lo que hemos venido a hacer. A poner de relieve nuestras propuestas, a poner de relieve nuestro programa político, a denunciar todo aquello que entendemos que es dañino para la ciudad y nuestro portavoz lo expondrá en estos plenos y si el resto de los grupos quiere hacer una intervención o quiere debatir o, en el caso del Gobierno, pues quiere negar o pues intervenir para bueno, pues decir si es correcto o no lo que decimos, pues lo hará. ¿Que no? Pues nosotros seguiremos en nuestra línea, diremos las cosas claras, intervendremos todas las veces que haga falta y expondremos nuestras propuestas y nuestro programa político. ¿Tú quieres decir algo? No, simplemente que esto no es nuevo. Ya hace varios meses el Partido Popular, en concreto Juan Vivas, ordenó a sus consejeros no debatir y luego cambio de postura. Por lo tanto, no nos extrañaría que volviese a dar un vuelco, pero como ha dicho Juan Sergio, nosotros nos limitamos a exponer y a decir lo que los ceutíes necesitan que digamos y lo que digan los demás no es indiferente.
Nosotros vamos a seguir en nuestra línea. Nosotros entendemos que estamos haciendo lo correcto. Defendemos nuestras propuestas en nuestras intervenciones y lo hacemos con toda la corrección exigible. Evidentemente, somos objetos de provocaciones en todos los sentidos. Pudimos ver en la última sesión de control en la que nosotros no somos gobierno, no interveníamos, y apareció el portavoz del grupo MDIC haciendo un ataque directo e insultante contra nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, al que incluso calificó de nazi. Entonces, nosotros tenemos que estar aguantando este tipo de insultos, que se insulte a nuestras siglas, que se insulte a nuestros líderes nacionales cuando ni siquiera intervenimos. Ahí tuvimos la prueba evidente de que somos objeto de todo tipo de provocación. El problema viene cuando nosotros intervenimos, cuando nosotros exponemos nuestro programa, cuando nosotros exponemos nuestras propuestas y pues el resto de los grupos políticos o el presidente de la ciudad pues no quieren que éstas sean escuchada, no le interesa que estas propuestas sean atendidas o que estas propuestas se lleven a pleno y que los ciudadanos puedan escuchar nuestros posicionamientos. Ese es el asunto. Pudimos verlo, y lo puede explicar ahora el portavoz del grupo parlamentario, Carlos Verdejo, cómo el objeto o el inicio del problema que hubo el jueves en la sesión plenaria no fue ocasionado por vos. Yo creo que lo puedes explicar tú mejor para que los ciudadanos entiendan exactamente qué fue lo que pasó ahí. Sí, bueno, lo que pasó el último jueves en la dinámica de las últimas broncas, por decirlo de alguna forma, que han llevado a la suspensión de los plenos. En concreto, el jueves estábamos hablando de una propuesta presentada por el Grupo Caballa referente a las ayudas al alquiler, en la que se hablaba y se exponía en el cuerpo de la propuesta de los problemas que tienen los ceutíes para acceder a la vivienda. Y hablando de viviendas, recordamos también los problemas de corrupción que han protagonizado los miembros del Partido Popular referentes a la vivienda y en concreto al caso en Vicesa. Entendemos que cuando el presidente escuchó ese recordatorio histórico, breve histórico, al caso en Vicesa y al problema relacionado con el problema de la vivienda en la ciudad, aprovechó la presidencia para lanzar un discurso premeditado hablando de asuntos que nada tenían que ver con el orden del día, como pueden ser la invasión del 17 de mayo, el papel en concreto de Vox el 17 de mayo, incluso llegó a afirmar que nosotros, que Vox, negábamos la españolidad a los musulmanes. Eso no tiene nada que ver con la vivienda, eso está premeditado. Y cuando nos hace acusaciones de esa gravedad, el reglamento, por alusiones, nos otorga el turno de palabra, cosa que el presidente negó. Y a partir de ahí nosotros abandonamos la asamblea y luego pasó lo que tuvo que pasar, que cuando nosotros, utilizando nuestro turno de palabra, en la siguiente propuesta respondimos al presidente, pues como viene siendo habitual, Juan Viva, sus consejeros y sus socios de la ultraizquierda y los promarroquíes, pues alteran el orden, empiezan los insultos fascistas, homófobos, racistas, fascistas, niñatos, todo tipo de insultos que tenemos que aguantar pues con la mejor entereza posible. Pero es importante que, y cualquiera que vio el pleno pudo comprobarlo, que el orden del día se lo vuelve a saltar Juan Viva. Quien vuelve a hacer acusaciones fuera del debate es Juan Viva, y a quien se vuelve a censurar y a quien se le vuelve a interrumpir en sus derechos y en su turno de palabra es a Vox. Y eso lo puede ver cualquiera que vea el pleno directamente y no se limite exclusivamente a comprar las teorías de El Faro, Ceuta al Día o Radio Televisión Ceuta. Esa, como digo, es la tónica general y nosotros queremos que los ciudadanos entiendan cuál es la postura de Vox. Somos 4 diputados los que estamos representados en este pleno, en esta asamblea, y tenemos enfrente ni más ni menos que a 21 diputados. Todos contra Vox, todos provocando a Vox, todos insultando a Vox, todos pendientes de Vox. No hay ni una sola intervención de ningún grupo de la Asamblea que no tenga un minuto para dirigirse directamente a señalar a Vox de la manera o con la descalificación más impertinente. Eso lo tenemos que estar aguantando estoicamente durante 5 horas, sea un pleno extraordinario, sea un pleno ordinario, sea una sesión de control. Esto de la sesión de control es aún más grave,
Una sesión de control es de control al Gobierno, no al grupo parlamentario Vox. Y no hay ni una sola intervención en todas y cada una de estas interpelaciones en la que los grupos que participan de ellas, que están representados en la Asamblea, no hagan una mención directa o no utilicen algún término para descalificar a Vox. Y nosotros no tenemos la posibilidad de réplica en la sesión de control y tenemos que aguantarlo y tenemos que soportarlo. Incluso cuando intervenimos en nuestras propias interpelaciones para fiscalizar la actuación del Gobierno, tenemos que aguantar comentarios ridículos, tenemos que aguantar insultos, tenemos que aguantar todo tipo de mofa para impedir lo que realmente quieren impedir, que es poner de relieve la denuncia que nosotros hacemos y que realmente los ciudadanos conozcan lo que el Gobierno está haciendo durante 20 años de gobierno y de política, en este caso del Partido Popular y de Juan Viva en la ciudad de Ceuta. Es importante porque el Gobierno está iniciando, o lleva ya desde hace algunos meses, iniciando una campaña totalmente de hostigamiento y tergiversación de lo que significa Vox y de nuestra posición en la Asamblea. Y para ello está utilizando los medios de comunicación, algunos muy bien regados económicamente, como he expuesto en mi exposición previa, con subvenciones millonarias y que han cambiado incluso de línea editorial para poder directamente atacar, insultar y criminalizar a Vox, haciendo algo especialmente grave, que en su día hacían medios como Egui o Gara, ponernos en el disparadero para que después otros vengan y realmente pues nos causen un verdadero perjuicio. Creo que eso es especialmente grave. Y eso se está haciendo en la ciudad de Ceuta con la especial concurrencia, con la especial connivencia del presidente de la ciudad, Juan Viva, quien no tiene ningún reparo en ir por todos los medios y especialmente por la televisión que pagamos todos los ceutíes de víctima a contar una historia que, afortunadamente, en esta ciudad ya se la compra mucha menos gente. Pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.